Creían que a mis 60 años, yo ya solo era un estorbo en la casa que tanto me costó, esperando a que la heredaran. Mi hijo, sin piedad, me comunicó que traería a toda su familia a vivir, tratándome como a un mueble viejo. Lo que él no sabía era que mis 15.000 euros de ahorros no eran para mi vejez, eran para mi venganza. Esto era solo el principio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Isabel. Este año he cumplido 60. Durante mucho tiempo pensé que con ver a mis hijos crecer, sanos y con sus vidas hechas, ya no me quedaba nada por lo que pedir. Que mi trabajo en esta vida estaba cumplido. Pero entonces llegó un día, un martes para ser exactos, en el que me di cuenta de una verdad muy simple y muy dolorosa. Que hay cosas en la vida que, por mucho que las des, no siempre te serán devueltas. Todo empezó en mi cocina. Mi pequeña cocina. Es mi lugar favorito de la casa, siempre lo ha sido. Las paredes son de un color amarillo pálido, un color que a mi difunto marido le parecía demasiado llamativo, pero que a mí siempre me ha traído un poco de sol, incluso en los días grises de invierno. Estaba de pie, junto a la encimera, con el aroma del café recién hecho llenando el aire. Era mi rutina de siempre. 2 rebanadas de pan tostado con un poco de aceite y tomate, y mi café solo, sin azúcar. La misma rutina desde hacía 4 años, desde que por fin esta casa, mi casa, fue completamente mía. El sol entraba por la ventana, iluminando las pequeñas motas de polvo que bailaban en el aire, perezosas. Era una mañana tranquila. O al menos, lo fue durante unos minutos. Entonces oí el ruido inconfundible de la puerta principal. No fue el timbre. Tampoco fueron unos golpes educados. Fue el sonido metálico de una llave girando en la cerradura. El sonido de alguien que tiene una llave y cree que tiene el derecho de usarla cuando le plazca. No necesité darme la vuelta para saber quién era. Javier. Mi hijo mayor. Entró como si el lugar le perteneciera. Siempre había sido así con él. Desde niño, parecía pensar que el mundo giraba en torno a sus necesidades. Buenos días, mamá, dijo. Pero su tono no era el de un saludo. Era más bien el de alguien que anuncia su presencia justo antes de darte una orden que ya ha decidido que vas a aceptar. Me giré despacio, todavía con el cuchillo del pan en la mano. Y vi esa expresión en su cara. Una que conocía demasiado bien. Era la cara de quien ya ha tomado una decisión y simplemente venía a comunicarla. No a consultarla. Buenos días, hijo. ¿Quieres un café? Acaba de salir. No, gracias. No tengo tiempo, respondió, sentándose en una de mis sillas de formica azul. La silla amarilla. La que yo misma restauré. La ocupó como si fuera un trono. He venido a avisarte de una cosa. Hizo una pausa. Una pausa dramática, supongo. Lucía, los niños y su madre se van a mudar aquí. Me quedé quieta. Congelada. Con el cuchillo todavía suspendido en el aire, a medio camino de la tostada. Por un instante, solo un instante, pensé que había entendido mal. O que quizás era una broma. Una broma de muy mal gusto. Él debió de ver la confusión en mi cara, porque añadió, como si le estuviera explicando algo a un niño pequeño. Es simple, mamá. El piso se nos ha quedado pequeño. 2 habitaciones para 5 personas ya no es posible. Mateo y Sofía están creciendo, necesitan su espacio. Y mi suegra, la señora Carmen, ya sabes que no está bien de salud. Necesita un lugar más tranquilo. Aquí hay espacio de sobra. Además, tú vives sola. Tú vives sola. Esas 3 palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada.
Como si mi soledad fuera un desperdicio. Un problema que él venía a solucionar. Como si mi casa, mi santuario, fuera un espacio vacío que debía ser llenado por sus necesidades. ¿Y habéis decidido eso sin preguntarme? Conseguí decir. Mi voz sonó extraña, lejana. Suspiró. El suspiro de alguien que se está impacientando con una persona lenta. Mamá, no lo compliques. Es algo temporal. Solo hasta que encontremos un sitio más grande. La situación está difícil para todos, ya lo sabes. Siempre has sido una madre comprensiva. No nos vas a dejar en la estacada ahora, ¿verdad? Temporal. Esa palabra resonó en mi cabeza. Conocía a mi hijo lo suficiente como para saber qué significaba temporal en su vocabulario. Significaba, hasta que mis problemas se solucionen a tu costa, sin ninguna prisa y sin ninguna consideración por lo que tú quieras. Javier, esta es mi casa, dije, y sentí la necesidad de agarrarme a la encimera para mantenerme firme. He trabajado 35 años para conseguirla. Yo no puedo sin más. Mamá, ya está todo arreglado, me interrumpió, con una naturalidad que me heló la sangre. Lucía ya ha avisado en su trabajo de la nueva dirección. Los niños ya saben que se mudan a casa de la abuela. Están contentísimos, por cierto. Y la señora Carmen ya le ha dicho a sus otros hijos que se viene a vivir con la familia. No hay marcha atrás. Cada palabra era como una piedra lanzada a un lago en calma. Las ondas se expandían, destruyendo la paz que tanto me había costado construir. No solo habían tomado la decisión sin consultarme. Lo habían comunicado a otras personas. Habían creado expectativas. Habían asumido compromisos. ¿Y yo? Yo era la última en saberlo. ¿Quieres decir que se lo habéis contado a todo el mundo, menos a mí? Pregunté, y mi voz, para mi sorpresa, sonó peligrosamente serena. Bueno, mamá, sabíamos que ibas a estar de acuerdo. Siempre estás de acuerdo cuando la familia necesita ayuda. Y fue en ese preciso instante. En ese momento exacto, que algo dentro de mí hizo clic. No fue rabia, al menos no todavía. Fue una claridad fría y cortante. Como la hoja de una tijera bien afilada. Una lucidez que me recorrió las venas y me hizo ver lo que durante años me había negado a mirar. Después de 60 años en este mundo, 30 de ellos como madre viuda, por fin lo entendí. Había confundido el amor maternal con ser un felpudo. Él me miraba, esperando. Esperando que yo dijera mi frase de siempre. Está bien, hijo. Lo que necesitéis. Pero esa frase no salió. En su lugar, después de un silencio que pareció durar una eternidad, mis labios se movieron y pronunciaron otras palabras. Unas palabras tranquilas. Unas palabras que ni yo misma esperaba. Está bien, Javier, dije, bajando finalmente el cuchillo. Te he escuchado. Él sonrió, aliviado. La sonrisa de un niño que ha conseguido permiso para quedarse despierto hasta tarde. Se levantó, me dio un beso en la frente y se fue, diciendo que volvería el sábado con el camión de la mudanza. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en mi cocina amarilla. El café en la cafetera ya se había enfriado. Y en mi boca, había un sabor amargo que no tenía nada que ver con el café. Miré a mi alrededor. Miré mi mesa, mis sillas desiguales, mis cortinas de ganchillo. Y entonces lo supe. Supe exactamente lo que iba a hacer el sábado. Para entender lo que hice, para entender por qué una madre de 60 años tomaría una decisión así, primero tenéis que entender los 30 años de mi vida que me llevaron hasta esa mañana de martes. Tenéis que entenderlo todo. Mi marido, Antonio, se fue demasiado pronto.
Tenía 35 años. Yo acababa de cumplir los 30. De la noche a la mañana, me encontré sola. Bueno, no exactamente sola. Tenía a Javier, que entonces tenía 7 años. Y a mis 2 niñas, Clara y Sofía, una de 4 y la otra de apenas 2. Recuerdo el día del funeral. Un día gris de noviembre. La gente se acercaba, me daba el pésame. Todos decían lo mismo. Ahora tienes que ser fuerte, Isabel. Tienes que ser muy fuerte por ellos. Nadie preguntó si yo necesitaba algo. Nadie preguntó si yo tenía miedo. Era como si, de repente, yo hubiera dejado de ser una persona con su propio dolor, para convertirme únicamente en una función. La madre. La que tiene que poder con todo. Y pude. O al menos, eso es lo que el mundo vio. Los primeros meses fueron borrosos. Había que levantar a los niños, preparar desayunos, llevarlos al colegio. No había tiempo para llorar. El luto era un lujo que no me podía permitir. El mundo seguía girando, y yo tenía 3 pequeños planetas que dependían enteramente de mí. Descubrí la costura por pura desesperación. Mi madre me había enseñado lo básico de joven, pero nunca pensé que eso sería mi salvavidas. Empecé haciendo pequeños arreglos para los vecinos. Dobladillos de pantalones, botones, cremalleras. Cosas simples. Recuerdo que cobraba 3 euros por un dobladillo. Hoy parece una miseria, pero en aquel entonces, 3 euros eran el pan y la leche del día siguiente. Mi casa alquilada de entonces era pequeña. Por la noche, cuando los niños por fin se dormían, yo me sentaba en la mesa de la cocina. Desplegaba mi vieja máquina de coser, una Alfa que pesaba 1 tonelada, y cosía. Cosía hasta las 2, a veces las 3 de la madrugada. La única luz era la de una pequeña lámpara que me daba directamente en los ojos. Me dolían los ojos. Me dolía la espalda. Mis dedos siempre estaban pinchados, ásperos por el roce de la tela. Pero no podía parar. Cada puntada era un trozo de pan. Cada prenda terminada era la seguridad de que, si uno de mis hijos se ponía enfermo, podría comprarle las medicinas. Me maté trabajando. Sí. Pero no era solo el trabajo. Era todo. Javier siempre fue un niño difícil. La muerte de su padre lo hizo más rebelde. En la escuela me llamaban casi todas las semanas. Que si se había peleado con un compañero. Que si no obedecía a la profesora. La directora siempre me decía lo mismo: su hijo necesita más atención, Isabel. ¿Más atención? Era como si yo tuviera atención de sobra para repartir. Y yo empecé a vivir para demostrar que sí podía. Que podía con todo. Mis niñas eran diferentes. Más tranquilas, más cariñosas. Pero Javier siempre quería más. Si sus amigos tenían unas zapatillas de marca, él también las quería. Si se apuntaban a fútbol, él también quería ir. Y yo, como una tonta, hacía lo imposible por dárselo todo. Pensaba que así llenaría el vacío que le había dejado su padre. Cosía más horas. Comía menos yo para que ellos comieran mejor. Dejaba de comprarme ropa para mí. Mi mundo entero se redujo a sus necesidades. Una vez, cuando Javier tenía unos 15 años, un hombre bueno del barrio, viudo también, llamado Manuel, me invitó a ir al baile del centro cívico. Era un hombre amable, respetuoso. Y yo, por una vez, pensé en mí. Solo por un segundo. Cuando se lo mencioné a mis hijos, como de pasada, Javier montó en cólera. Me gritó. Dijo que estaba ofendiendo la memoria de su padre.
Dijo que él no aceptaría a otro hombre en casa. Mis hijas eran pequeñas, no entendían, pero él las convenció de que yo estaba haciendo algo malo. Y yo renuncié. Le dije al señor Manuel que no podía ir. En aquel momento, pensé que estaba siendo una buena madre. Que estaba poniendo a mis hijos primero. Hoy me doy cuenta de que les estaba enseñando algo terrible. Les estaba enseñando que mi felicidad no importaba. Que yo no tenía derecho a una vida propia. El tiempo pasó. Los niños crecieron. Y llegó el momento que lo cambió todo, aunque entonces no me di cuenta. Javier terminó el instituto y decidió que quería hacer un curso superior de diseño. Un curso privado. Muy caro. Es mi sueño, mamá, me dijo. Sin ese curso, nunca conseguiré un buen trabajo. Yo no tenía el dinero. Simplemente no lo tenía. Mi pequeña pensión de viudedad y lo que sacaba de la costura apenas llegaban para cubrir los gastos. Pero él insistió. Y yo, volví a caer. Durante 2 años, mi vida fue un infierno. Acepté todos los trabajos de costura que pude. Vestidos de novia, trajes de comunión, uniformes para una empresa local. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Apenas dormía. Apenas comía. Mis hijas, que ya eran adolescentes, aprendieron a cocinar porque yo no tenía tiempo. La casa estaba siempre desordenada porque no tenía tiempo de limpiar. Y Javier. Javier se quejaba. Se quejaba de que no le gustaba la comida que hacían sus hermanas. Se quejaba de que sus camisas no estaban bien planchadas. El curso costaba 6.000 euros. 6.000. Una fortuna para mí. Lo pagué. Céntimo a céntimo. Lo pagué con mi salud, con mi sueño, con mi vida. Llegó el día de su graduación. Yo estaba agotada, pero feliz. Orgullosa. Me puse mi mejor vestido, uno que yo misma me había hecho con unos retales, y fui a verle recoger su diploma. Cuando todo terminó, se acercó a mí. Me dio un abrazo rápido, incómodo. Y me dijo: Gracias, mamá. Ahora por fin podré conseguir un buen trabajo. Eso fue todo. Ni un gracias por tu sacrificio. Ni un ahora yo te ayudaré a ti. Nada. Fue como si todo lo que yo había hecho fuera, simplemente, mi obligación. En ese momento, sentada entre la multitud, mientras aplaudía con una sonrisa en la cara, sentí un frío por dentro. Un frío que no se me ha olvidado nunca. Fue la primera vez. La primera vez que sentí que mi amor, mi devoción, quizás no era más que un servicio que él daba por sentado. Pero aparté ese pensamiento. Lo enterré muy hondo. Porque era demasiado doloroso. Y seguí siendo la madre. La que siempre estaba ahí. La que resolvía todos los problemas. La que nunca, nunca, decía que no. El recuerdo del día de la graduación se desvaneció, dejándome de nuevo en mi cocina. Sola. El sol de la mañana se había movido, y ahora un rayo de luz caía directamente sobre la silla amarilla donde Javier se había sentado. La silla del trono. Allí, de pie, en el silencio de mi casa, la verdad me golpeó con una fuerza brutal. No fue un pensamiento complicado. Fue una revelación simple, fría y afilada. Javier no me veía. Nunca me había visto. No como a una persona. No como a Isabel. Me veía como a una solución. Como a un recurso inagotable. Como a un lugar seguro al que siempre podía volver cuando su propio mundo se tambaleaba. Y yo, durante 30 años, le había permitido hacerlo.
Le había enseñado que mi vida, mis deseos, mi paz, todo era secundario. Todo estaba a su disposición. Sentí una oleada de algo que no era rabia. Era una especie de furia helada. Una furia dirigida no solo hacia él, sino también hacia mí misma. Hacia la mujer que había permitido que la pisotearan en nombre del amor. Fui a mi dormitorio. Abrí el cajón inferior de la cómoda, debajo de las sábanas viejas. Saqué una caja de zapatos. Dentro no había zapatos. Había una libreta de ahorros. Una cuenta bancaria que ninguno de mis hijos conocía. La abrí. El último saldo estaba anotado con la caligrafía pulcra del empleado del banco. 15.000 euros. 15.243, para ser exactos. No era una fortuna, pero era mi tesoro. Lo había reunido durante los últimos 5 años, desde que compré la casa. Cosiendo de madrugada, cuando ya no tenía que pagar cursos caros. Vendiendo bizcochos caseros los fines de semana. Ahorrando cada céntimo que me sobraba de la pensión. Cada moneda de 2 euros que encontraba en un bolsillo iba a parar a un frasco. Cada billete de 5 que podía arañar del presupuesto de la compra, lo guardaba. Siempre pensé en ese dinero como mi colchón. Para una emergencia. Para la vejez. Por si acaso. Pero en ese momento, mirando esa cifra, me di cuenta de mi error. Ese dinero no era para, por si acaso. Ese dinero era para, ahora. No era para comprar seguridad. Era para comprar mi libertad. Con la libreta todavía en la mano, cogí el teléfono y marqué un número que me sabía de memoria. Dolores, dije cuando descolgó. Dolores es mi amiga. Mi única amiga de verdad. Nos conocemos desde que éramos niñas. Ella también es viuda. Ella también tiene hijos. Pero Dolores siempre ha sido diferente. Ella aprendió a poner límites mucho antes que yo. Isabel, ¿qué pasa? Tienes una voz extraña, dijo. Su voz, siempre cálida, sonó preocupada. Y entonces, se lo conté todo. Las palabras salieron de mi boca como un torrente, tropezando unas con otras. Le conté la visita de Javier. Le conté su anuncio. Le conté el plan de mudanza. Le conté cómo me había sentido. Como una invitada en mi propia casa. Como un mueble. Ella escuchó. No me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchó. Y cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ese sinvergüenza, dijo finalmente. Y lo dijo con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Pero la culpa no es solo suya, Isabel. Es nuestra. Por enseñarles que nuestro amor no tiene condiciones. Por no enseñarles que nosotras también tenemos un límite. Lo sé, Dolores, susurré, y sentí que las lágrimas empezaban a picarme en los ojos. Pero, ¿qué hago ahora? Ya se lo ha dicho a todo el mundo. El sábado estará aquí con un camión de mudanzas. Pues que se vuelva por donde ha venido, respondió ella con firmeza. Le dices que no y punto. No es tan fácil. Usará a los niños. Me hará sentir culpable. Sabe cómo hacerlo. De nuevo, silencio. Podía casi oírla pensar al otro lado de la línea. Entonces, dijo lentamente, no podemos jugar según sus reglas. Tenemos que cambiar el juego por completo. ¿Qué quieres decir? Isabel, dijo Dolores, y su voz de repente sonó llena de una energía nueva. Tú llevas toda la vida dando. Lo has dado todo. Tu tiempo, tu dinero,
tu salud, tu felicidad. Ya es hora. Es hora de que reclames algo para ti. Y yo te voy a ayudar. Y entonces, me contó su idea. Una idea loca. Absurda. Temeraria. Y absolutamente brillante. ¿Y si nos cambiamos las casas?, propuso. Mi piso en el centro, ya sabes que se me está quedando grande desde que mis hijos se fueron. A ti te vendría perfecto. Es más pequeño, más fácil de mantener. Y mi hijo vive a 2 calles, podría ver más a los nietos. Yo me vengo a tu casa. Me encanta tu jardín. Siempre me ha encantado. Firmamos un contrato. Un contrato de permuta. Lo hacemos todo legal. Rápido. Antes del sábado. Me quedé sin palabras. Piénsalo, Isabel, insistió. Cuando Javier llegue el sábado, ya no habrá nada que discutir. La casa ya no será tuya. Legalmente. No podrá hacer nada. No podrá presionarte. No podrá manipularte. Esto no es vender tu casa, Isabel. Es proteger tu vida. Proteger mi vida. La frase se quedó flotando en el aire. Nunca había pensado en mi vida como algo que necesitara protección. Siempre había pensado en ella como algo que debía ser entregado a los demás. ¿Estás segura, Dolores? Es una locura. La única locura, querida amiga, dijo ella con una voz suave pero firme, es seguir viviendo como si no valieras nada. Yo estaré en tu casa en 1 hora. Llama a un abogado. A ese que te llevó los papeles de la herencia. Dile que es una emergencia. Tenemos 3 días. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. Pero mi mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba perfectamente clara. Miré la libreta de ahorros que aún sostenía. 15.000 euros. El dinero para mi libertad. Y ahora, tenía un plan. Y así, el plan se puso en marcha. Un plan descabellado, sí. Pero era el único camino que me quedaba para encontrarme a mí misma. A menudo me pregunto, si estuvierais en mi situación, ¿habríais tenido el valor de hacer algo parecido? Compartid vuestros pensamientos en los comentarios, por favor. Leer vuestras historias es siempre una gran fuente de ánimo para mí. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo parecía normal. Mantenía mi rutina. Preparaba mi café, regaba mis pocas macetas, veía un rato el telediario. Pero por dentro se estaba librando una guerra. Una revolución silenciosa. Dolores llegó esa misma tarde, tal y como había prometido. No perdimos el tiempo en lamentaciones. Sacó una libreta y un bolígrafo y empezamos a trazar el plan de batalla. Lo primero era el abogado. Llamé al señor García, un hombre mayor y serio que me había ayudado con el papeleo de la casa cuando la terminé de pagar. Su voz al teléfono sonó sorprendida. Isabel, qué alegría. ¿Sucede algo? Le expliqué, con la voz más calmada que pude, que necesitaba una consulta urgente. Muy urgente. Sobre un contrato de permuta. Conseguimos cita para el día siguiente, el miércoles. Esa tarde y la mañana siguiente fueron un torbellino de actividad secreta. Mientras el mundo seguía su curso, Dolores y yo preparábamos los documentos necesarios, las escrituras de las casas, nuestros documentos de identidad, los últimos recibos del impuesto sobre bienes inmuebles. Nos movíamos por mi casa en susurros, como 2 conspiradoras. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. El miércoles por la mañana, en el despacho del señor García, sentí un nudo en el estómago.
El abogado nos miraba por encima de sus gafas, con una expresión de incredulidad. Le contamos la historia completa, sin omitir detalles. Le hablé de Javier, de su anuncio, de mi vida. Cuando terminé, el señor García se quitó las gafas, las limpió lentamente con un pañuelo y se reclinó en su sillón de cuero. El silencio en el despacho era absoluto. Señora Isabel, dijo finalmente, y su voz era grave pero amable. En mis 40 años de profesión, he visto muchas disputas familiares por propiedades. Muchas. Pero esto. Hizo una pausa. Usted no está haciendo nada malo. Usted está protegiendo lo que es suyo. Y más importante aún, se está protegiendo a usted misma. Es su derecho. Sus palabras fueron como un bálsamo. La pequeña punzada de culpa que sentía en el pecho, esa vocecita que me susurraba que estaba siendo una mala madre, se desvaneció. Salimos de allí con una lista de tareas y la promesa de que tendría un borrador del contrato preparado para el viernes por la mañana. La firma ante notario tardaría más, por supuesto. Pero un contrato privado, firmado por ambas partes, eso ya era un muro. Un muro legal. A partir de ese momento, la revolución se aceleró. Empecé a empaquetar. No iba a llevarme muchas cosas. Solo lo esencial. Mi ropa. Algunas fotos antiguas guardadas en una caja de galletas. Un par de libros. Y mi máquina de coser. La vieja Alfa. Mientras la envolvía en una manta para protegerla, mis manos se detuvieron sobre su fría superficie metálica. Esta máquina había sido mi compañera durante 30 años. Había sido testigo de mis lágrimas de agotamiento. Había cosido los vestidos de comunión de mis hijas y los pantalones rotos de Javier. Pero también había cosido los cojines de mi sofá, las cortinas de mi cocina. Y, en los últimos años, había cosido los arreglos que me permitieron ahorrar los 15.000 euros de mi libertad. Era un símbolo de mi sacrificio, sí. Pero ahora, también era un símbolo de mi independencia. Me la llevaría conmigo. El jueves por la tarde, mientras estaba de rodillas en el suelo de mi dormitorio, rodeada de cajas de cartón, sonó el teléfono. Era Javier. Mi corazón se detuvo. Hola, hijo, dije, intentando que mi voz sonara normal, relajada. Hola, mamá. ¿Qué tal todo por ahí?, preguntó. Su voz sonaba alegre, despreocupada. Bien, todo tranquilo. Ya sabes. Oye, te llamaba por una cosa. Una tontería. Estábamos Lucía y yo haciendo listas para la mudanza, y me preguntaba. ¿En tu cuarto de costura, tienes alguna estantería vacía? Es para que Lucía pueda ir colocando algunas cajas de libros el sábado, para ir adelantando. Me quedé en silencio. Miré a mi alrededor. El cuarto de costura estaba casi vacío. Las estanterías, desnudas. Solo quedaba la máquina de coser, envuelta en su manta, esperando en un rincón. Un torrente de posibles respuestas pasó por mi mente. Mentiras, excusas, evasivas. Pero entonces, una calma extraña se apoderó de mí. Una calma fría, absoluta. Respiré hondo. Sí, hijo, dije. Y mi voz sonó perfectamente natural. Sí, hay sitio. Que Lucía traiga lo que necesite. Genial. Gracias, mamá. Eres la mejor. Bueno, te dejo que seguro que estás liada. Nos vemos el sábado. Colgó. Me quedé sentada en el suelo, con el teléfono en la mano. Y por primera vez, no sentí ni una pizca de culpa. No sentí tristeza.
Solo sentí una determinación de acero. En ese momento, la Isabel que él conocía, la madre que siempre decía que sí, la mujer que vivía para complacerle, esa mujer había muerto. Y yo estaba de pie, en silencio, sobre su tumba. El sábado amaneció con un cielo limpio, sin una sola nube. Un día precioso. Irónicamente precioso. Me levanté a mi hora de siempre, a las 6:30. Me duché con calma, dejando que el agua caliente relajara los músculos tensos de mi cuello. No elegí mi ropa al azar. Me puse unos pantalones vaqueros, los mejores que tenía, y una blusa blanca de algodón. Quería sentirme cómoda, pero también, fuerte. Preparé mi café y me senté en la cocina, junto a la ventana. Desde allí podía ver la calle. Mi calle. Esperé. A las 8 en punto, tal y como Javier había dicho, el ruido llegó. Primero fue un rumor lejano, que poco a poco se convirtió en el rugido de un motor pesado. Un gran camión blanco, con las palabras «Mudanzas El Rápido» pintadas en el lateral, giró la esquina y se detuvo justo delante de mi puerta. Poco después, llegó el resto de la caballería. El coche de Javier. El de Lucía. Y un tercer coche que no conocía. Me quedé allí, sentada, observando la escena como si fuera una película. Javier bajó de su coche con la energía de un general a punto de conquistar un territorio. Gesticulaba, daba órdenes a los dos operarios de la mudanza, que esperaban apoyados en el camión, fumando un cigarrillo. Lucía salió del suyo, con una carpeta bajo el brazo, probablemente llena de listas y planes. Siempre había sido muy metódica. Mis nietos, Mateo y Sofía, correteaban por la acera, excitados con la novedad. Para ellos, esto era una aventura. Del tercer coche bajó la señora Carmen, la madre de Lucía. Se movía con dificultad, apoyada en un bastón. Su expresión era una mezcla de cansancio y gratitud. Me dio pena. Ella no tenía la culpa de nada. Era solo otra pieza en el tablero de ajedrez de mi hijo. Durante unos minutos, simplemente miré. Vi cómo Javier señalaba mi puerta. Oí cómo le decía a Lucía, mamá debe de estar durmiendo todavía. Siempre se levanta tarde los fines de semana. Una mentira. Él sabía perfectamente que yo era madrugadora. Pero era más cómodo para él pensar que mi vida se adaptaba a sus suposiciones. A las 8:15, decidieron que era hora de empezar. Javier se acercó a la puerta y llamó al timbre. Una vez. 2 veces. No me moví. Mamá, gritó, golpeando la puerta con los nudillos. Ya hemos llegado. Abre. Entonces, me levanté. Con calma. Alisé mi blusa, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, se hizo el silencio. Todos se giraron para mirarme. Javier en primera fila, con una sonrisa de triunfo que se congeló en su cara. Lucía, justo detrás. Mis nietos, que dejaron de correr. Y la señora Carmen, que me miraba con ojos interrogantes. Allí estaba yo, en el umbral de mi casa. De pie, erguida. Con una pequeña maleta de mano a mi lado. Mamá, ¿qué? Empezó a decir Javier, su mirada fija en la maleta. ¿Te vas de viaje? Buenos días a todos, dije. Y mi voz sonó clara, firme. Más firme de lo que jamás había sonado. Javier, tenemos que hablar. ¿Hablar? ¿Ahora? Mamá, los de la mudanza cobran por horas, dijo, impaciente. Será solo un minuto, respondí. Miré a mi hijo a los ojos. No os vais a mudar aquí. El silencio que siguió fue total. Un silencio denso, pesado.
Se podía oír el canto de un pájaro en el árbol de enfrente. ¿Qué? Susurró Lucía, dando un paso adelante. Javier soltó una risa. Una risa nerviosa, incrédula. Mamá, déjate de bromas. ¿Qué es esto? ¿Una sorpresa? No es ninguna broma, Javier, dije, y mi voz no flaqueó. No vais a vivir en esta casa. Os lo dije el martes. Dije que te había escuchado. No dije que estuviera de acuerdo. Su cara cambió. La incredulidad se transformó en enfado. Su rostro se ensombreció. Mamá, no puedes hacernos esto. No puedes. Está todo organizado. Hemos dejado el piso. Esa fue vuestra decisión. No la mía, respondí, sin apartar la mirada. Pero, ¿por qué? Preguntó Mateo, mi nieto, con su vocecita inocente. ¿Ya no nos quieres, abuela? Sentí una punzada en el corazón. La herida que sabía que vendría. Me agaché un poco para mirarle. Claro que os quiero, cariño. Os quiero más que a nada en el mundo. Pero esto es una cosa de mayores. Isabel, por favor, exclamó Lucía, al borde de las lágrimas. No tenemos a dónde ir. Fue entonces cuando Javier explotó. No tienes derecho, me gritó, señalándome con el dedo. Después de todo lo que hemos hecho. Somos tu familia. Esta casa es demasiado grande para ti. Esta casa, empecé a decir, pero no necesité terminar la frase. Porque en ese momento, la puerta detrás de mí se abrió del todo. Y apareció Dolores. Iba vestida con un sencillo vestido de flores. Sostenía una taza de café en la mano. Se detuvo en el umbral, a mi lado, y miró a la atónita familia con una expresión de serena cortesía. Buenos días, dijo con una voz amable, pero con un filo de acero. Disculpen la interrupción. Javier la miró como si estuviera viendo un fantasma. Dolores, ¿qué haces tú aquí? Dolores sonrió. Una sonrisa pequeña, educada. Vivo aquí, Javier. O mejor dicho, voy a vivir aquí. Se giró un poco hacia mí. Isabel y yo hemos hecho una permuta. Hemos intercambiado nuestras propiedades. El contrato se firmó ayer. Yo soy la nueva propietaria de esta casa. Hizo una pausa y luego, dirigiéndose de nuevo a Javier, concluyó, así que, me temo que no pueden descargar el camión. Les agradecería que despejaran la entrada. Gracias. El mundo pareció detenerse. La cara de Javier pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. Se quedó con la boca abierta, sin poder articular una sola palabra. Lucía empezó a sollozar, tapándose la cara con las manos. Los operarios de la mudanza se miraban entre ellos, sin entender nada. Y la señora Carmen, la pobre señora Carmen, se dejó caer lentamente en el bordillo de la acera, completamente perdida. Yo no dije nada más. No hacía falta. Me giré, le di a Dolores un ligero apretón en el brazo y bajé los 2 escalones del porche. Caminé por el pequeño sendero de mi jardín, ahora el jardín de Dolores. Al final de la calle, un taxi que yo había llamado hacía media hora, me estaba esperando. No miré atrás. No quería ver la cara de mi hijo. No quería ver el caos que había dejado a mis espaldas. Un caos que ellos mismos habían creado. Abrí la puerta del taxi, metí mi pequeña maleta y me senté. Le di al conductor la dirección del piso de Dolores. Mi nuevo piso. Mi nueva casa. Mi nueva vida. Mientras el coche se alejaba, el silencio dentro del taxi era absoluto. Y en ese silencio, por primera vez en 30 años,
empecé a escuchar el sonido de mi propia respiración. Y era un sonido maravilloso. El viaje en taxi duró apenas 20 minutos, pero a mí me pareció una vida entera. 20 minutos en los que no pensé en nada. Mi mente estaba en blanco. Vacía. Como una habitación recién pintada, esperando a ser amueblada de nuevo. El piso de Dolores, mi nuevo piso, estaba en el centro de la ciudad, en una tercera planta de un edificio antiguo sin ascensor. Era más pequeño que mi casa, mucho más. Solo tenía un dormitorio, un pequeño salón con un balcón que daba a la calle principal, una cocina y un baño. Pero estaba lleno de luz. La luz entraba a raudales por los grandes ventanales, haciendo que el parqué de madera brillara. Dolores me había dejado las llaves debajo del felpudo y una nota pegada en la nevera. Bienvenida a tu nuevo hogar, decía. En la nevera tienes una tortilla y una botella de vino blanco. Cena, descansa y no pienses en nada. Mañana hablamos. Con cariño, D. Ese día no deshice la maleta. No coloqué mis cosas. Simplemente, me senté en el sofá. Un sofá que no era mío. En un salón que no era mío. Y miré por la ventana. Vi pasar los coches. Vi a la gente caminar por las aceras, cargada con bolsas de la compra. Vi a unos niños jugando en la plaza de enfrente. Vi la vida. Una vida que, durante 30 años, yo solo había observado desde la distancia, demasiado ocupada en sostener el mundo de los demás. Cuando la noche cayó, el silencio en el piso se hizo más profundo. En mi casa, siempre había ruidos. El zumbido constante de la nevera vieja. El crujido de las vigas de madera. El lejano ladrido del perro del vecino. Aquí, el silencio era diferente. Era un silencio denso, casi sólido. Un silencio que lo llenaba todo. Y por primera vez desde que me había subido al taxi, sentí miedo. Una punzada de pánico. Fría y afilada. ¿Qué he hecho? La pregunta apareció en mi mente sin ser invitada. ¿He destruido a mi familia? ¿Soy una madre cruel? Las caras de mis nietos, confundidos y asustados, aparecieron ante mis ojos. Las lágrimas de Lucía. La mirada de absoluta traición en el rostro de Javier. Me levanté del sofá y empecé a caminar por el pequeño salón. De un lado a otro. Como un animal enjaulado. Me sentí completamente sola. Terriblemente sola. Por un momento, tuve el impulso de coger el teléfono. De llamar a Javier. De decirle que era un error, que volvieran, que lo arreglaríamos todo. Pero no lo hice. En lugar de eso, fui a la cocina, abrí la nevera y vi la tortilla de Dolores. Corté un trozo, me serví una copa de vino y volví a sentarme junto a la ventana. Comí despacio, masticando cada bocado. El vino estaba frío y me ayudó a calmar el temblor de mis manos. Y entonces, el teléfono sonó. Mi teléfono móvil. El corazón me dio un vuelco. Miré la pantalla. Era Dolores. Hola, respondí, con la voz un poco ronca. Hola, Isabel, dijo ella. Su voz era tranquila, serena. No había ni rastro de drama en ella. ¿Estás bien? Sí, mentí. Estoy bien. Hubo un pequeño silencio. Ella sabía que mentía. No te he llamado para preguntarte por ellos, dijo suavemente. No quiero saber nada de lo que ha pasado después de que te fueras. Solo te he llamado para hacerte una pregunta. ¿Cuál? ¿Has dormido la siesta? La pregunta me pilló por sorpresa. ¿La siesta? No, no, claro que no.
Pues deberías, dijo ella. Las sábanas del dormitorio están limpias. Échate un rato. No tienes que hacer nada más hoy. Solo descansar. Y ya está. Eso fue todo. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Una conversación tan simple. Tan normal. Y sin embargo, significó el mundo para mí. No me había tratado como a una protagonista de un drama. Me había tratado como a una amiga que estaba cansada. Y estaba cansada. Estaba agotada. Fui al dormitorio. La cama estaba hecha, con unas sábanas blancas que olían a limpio. Me quité los zapatos, me tumbé sobre la colcha y cerré los ojos. No dormí. Solo escuché. Escuché el silencio de nuevo. Pero esta vez, sonaba diferente. Ya no era amenazador. Ya no era un vacío. Era espacio. Espacio para respirar. Espacio para pensar. O para no pensar. Espacio para ser, simplemente. Y entonces lo entendí. Mi mayor miedo no había sido nunca la soledad. Mi mayor miedo había sido perderme a mí misma para siempre en el ruido y las necesidades de los demás. Me quedé tumbada, sintiendo el peso de mi propio cuerpo sobre el colchón. El latido de mi propio corazón. Y por primera vez en muchos, muchos años, me sentí en casa. En mi propia piel. La paz duró exactamente un día. Un domingo. Pasé el día entero sin salir del piso. Deshice mi maleta. Coloqué mi ropa en el armario. Puse mis fotos sobre una pequeña cómoda. La foto de mi boda. Una foto de mis 3 hijos cuando eran pequeños, en la playa. Los abracé a los 3. A Javier también. Por la noche, recibí una videollamada. Eran Clara y Sofía, mis hijas. Viven en otra ciudad, a 200 kilómetros. Sus caras en la pequeña pantalla del móvil mostraban una mezcla de preocupación y admiración. Mamá, ¿estás bien?, preguntó Clara, la mayor. Lo estoy, respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. Javier nos ha llamado, dijo Sofía, la pequeña. Nos lo ha contado todo. O bueno, su versión de todo. ¿Y qué versión es esa?, pregunté, aunque ya me la imaginaba. Que te has vuelto loca, dijo Clara, sin rodeos. Que tu amiga Dolores te ha lavado el cerebro. Que has abandonado a tu familia. Que los niños no paran de llorar. Hizo una pausa. Nos ha pedido que te llamemos. Para hacerte entrar en razón. Sentí una punzada de dolor. Javier siempre había sido bueno en eso. En poner a la familia en contra. ¿Y vosotras qué pensáis?, pregunté, conteniendo la respiración. Mis 2 hijas se miraron en la pantalla. Y entonces, Clara sonrió. Una sonrisa triste, pero firme. Pensamos, dijo, que ya era hora. Sofía asintió. Mamá, siempre hemos sabido que Javier se aprovechaba de ti. Pero nunca supimos cómo decírtelo. Siempre le has defendido. Te queremos, mamá. Y si esto es lo que necesitas para ser feliz, te apoyamos. Al 100%. Las lágrimas que no había derramado en 3 días, empezaron a brotar. Eran lágrimas de alivio. De gratitud. No estaba sola. No del todo. La llamada de mis hijas fue como un escudo. Y lo necesité. Porque el lunes, la ofensiva de Javier comenzó. La primera llamada llegó a media mañana. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Era él.
Así que aquí es donde te escondes, dijo, y su voz era fría como el hielo. No había ni rastro del niño mimado del otro día. Este era un hombre enfadado. Humillado. No me escondo, Javier. Vivo aquí. Ah, sí. ¿Y cómo se supone que iba a saberlo? ¿Has pensado en nosotros? ¿Has pensado en el ridículo que hemos hecho? Tuvimos que volver al piso antiguo, suplicarle al casero que nos dejara quedarnos una semana más. Tuvimos que pagarle el día entero a los de la mudanza. ¿Sabes la vergüenza que ha pasado Lucía? ¿Sabes que los niños no quisieron ir al colegio hoy? Escuché su letanía de quejas. Esperé a que terminara. Cada palabra era un intento de clavar una daga de culpabilidad en mi corazón. La antigua Isabel se habría derrumbado. Habría pedido perdón. Habría suplicado que la dejaran arreglarlo. Pero la antigua Isabel ya no vivía aquí. Javier, dije, y mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. Nada de lo que pasó el sábado fue culpa mía. Fue la consecuencia de una decisión que tú tomaste. Tú, solo. Sin contar conmigo. Pero eres mi madre, gritó al otro lado de la línea. Sí. Soy tu madre, respondí. Y por eso mismo, merezco un respeto. El respeto que no me tuviste. Hice una pausa, cogiendo aire. Cuando estés listo para hablar conmigo como un adulto, en lugar de gritarme como un niño al que le han quitado un juguete, llámame. Hasta entonces, no voy a coger el teléfono. Y colgué. Mi mano temblaba al dejar el móvil sobre la mesa. Mi corazón latía con fuerza. Pero era una sensación extraña. No era miedo. Era poder. El poder de haber trazado una línea en la arena. No fue la última llamada. Durante toda la semana, lo intentó de nuevo. Cuando veía que era su número, no contestaba. Entonces, empezaron los mensajes de texto. Mensajes largos, llenos de reproches. Luego, cambió de táctica. Empezó a usar a los niños. Mateo pregunta por ti cada noche antes de dormir. Dice que su abuela ya no le quiere. Sofía ha dibujado una familia en el colegio. Y te ha dibujado a ti fuera de la casa. Llorando. Cada mensaje era un pequeño misil teledirigido, diseñado para impactar en mi punto más débil. Y dolían. Claro que dolían. Me pasaba las noches en vela, mirando el techo, pensando en mis nietos. Me sentía como un monstruo. Pero entonces recordaba las palabras de mis hijas. Ya era hora. Recordaba la cara de Javier en mi cocina, dando por sentado que mi vida era suya. Recordaba los 30 años de silencio. Y resistía. No respondía a ninguno de sus mensajes. El silencio se convirtió en mi arma. Mi respuesta. La guerra no había terminado. Yo lo sabía. Aquellas solo eran las primeras olas, las que rompen con furia contra las rocas. Pero yo ya no era arena. Ahora, yo era la roca. Colgué el teléfono esa primera vez, con el corazón latiendo con fuerza, pero no por miedo, sino por una fuerza que no sabía que poseía. Esta batalla no ha terminado, lo sé. Si habéis llegado escuchando hasta aquí, por favor, ayudadme comentando con el número 1 aquí abajo, para que sepa que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Vuestra presencia es el mayor estímulo para seguir contando la parte final. Después de esa primera semana de asedio, el teléfono dejó de sonar. El silencio volvió. Pero esta vez, era un silencio elegido. Un silencio ganado. Y en ese silencio, empecé a preguntarme, ¿y ahora, qué?
Durante 60 años, mi vida había girado en torno a otros. Mis horarios, mis comidas, mis preocupaciones, nada me pertenecía realmente. Ahora, de repente, tenía todo el tiempo del mundo. Y no sabía qué hacer con él. Fue Dolores la que me dio el empujón que necesitaba. Isabel, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en mi nuevo balcón. Haz una lista. Una lista de todas las cosas que siempre quisiste hacer y nunca pudiste. Al principio, me pareció una tontería. ¿Qué cosas nuevas podía querer hacer yo, a mis años? Pero esa noche, con un papel y un bolígrafo, empecé a escribir. Y las ideas, tímidamente, empezaron a surgir. Aprender a conducir, escribí. Siempre había dependido de mi marido, y después, del transporte público o de que mis hijos me llevaran. La idea de poder ir a donde quisiera, cuando quisiera, era vertiginosa. Clases de cocina, añadí. No para cocinar para otros. Para cocinar para mí. Para aprender a hacer esos platos que veía en la televisión y que siempre me habían parecido de otro mundo. Tener un jardín de verdad. Mi pequeño balcón no era el patio de mi antigua casa, pero era un lienzo en blanco. Al día siguiente, cogí mi libreta de ahorros. La de los 15.000 euros. Y por primera vez en mi vida, decidí invertir en mí misma. Lo primero fue la autoescuela. Me matriculé esa misma semana. Era, con diferencia, la alumna más mayor de la clase. Estaba rodeada de chicos y chicas que tenían la edad de mis nietos. Al principio me sentía ridícula. Pero también, estaba más decidida que ninguno de ellos. Mi profesor, un muchacho joven y paciente llamado Carlos, se quedó impresionado. Señora Isabel, me dijo el día que aprobé el examen práctico a la primera. Usted conduce con más cuidado y aprende más rápido que la mitad de los jóvenes que pasan por aquí. Ese día, sentí un orgullo que no había sentido en años. Un orgullo que era solo mío. No era el orgullo de una madre por los logros de su hijo. Era el orgullo de Isabel. Con el carné en el bolsillo, me di el siguiente capricho. Fui a un concesionario de coches de segunda mano y, con 3.000 euros de mis ahorros, me compré un pequeño coche. Un Seat Ibiza de color azul. No era nada lujoso. Tenía algunos arañazos. Pero era mío. Cuando sentí el volante entre mis manos por primera vez, yo sola en el coche, fue como si el mundo entero se abriera ante mí. Mi primer viaje fue a la playa. Una pequeña cala a 30 kilómetros de la ciudad. Aparqué el coche, me bajé con un bocadillo que me había preparado y me senté en la arena. Las olas rompían suavemente en la orilla. El sol me calentaba la cara. Y lloré. Lloré no de tristeza, sino de una felicidad abrumadora. Una felicidad que sabía a sal y a libertad. La segunda conquista fue mi balcón. Lo llené de macetas. Planté geranios, petunias, una pequeña tomatera y hasta un limonero enano. Cada mañana, mi primera tarea era salir a regar mis plantas. Hablaba con ellas. Les contaba mis cosas. Puede parecer una tontería, pero esas pequeñas plantas me devolvieron la alegría de cuidar de algo. Algo que solo pedía un poco de agua y sol, y a cambio, me regalaba colores y vida. Y luego, estaban las clases de cocina. Me apunté a un curso de cocina andaluza en el centro cívico del barrio. Allí, rodeada de los olores del ajo frito, el pimentón y el comino, descubrí una nueva pasión. Aprendí a hacer un salmorejo espeso, unas espinacas con garbanzos, un pescado a la sal. Platos que durante décadas había cocinado por obligación, ahora los cocinaba por placer. Y fue allí donde conocí a Pilar. Pilar era una mujer de mi edad, viuda también, con un sentido del humor chispeante y una risa contagiosa.
Conectamos desde el primer día. Pronto, nuestras quedadas no se limitaban a la clase de cocina. Íbamos juntas al mercado. Tomábamos café. Un día, incluso fuimos al cine, algo que yo no hacía desde que Antonio vivía. Isabel, estás diferente, me dijo un día, mientras paseábamos. Cuando te conocí, tenías una tristeza en los ojos. Ahora, te brillan. Tenía razón. Estaba descubriendo a la mujer que había vivido dormida dentro de mí durante 40 años. La mujer que reía a carcajadas. La mujer que conducía su propio coche. La mujer que tenía amigas. Ya no era solo la madre de Javier. O la viuda de Antonio. Era Isabel. Simplemente Isabel. Y me estaba empezando a gustar mucho esa mujer. Pasaron 6 meses. 6 meses de clases de conducir, de cafés con Pilar, de geranios en flor y de pequeños viajes en mi coche azul. 6 meses en los que aprendí a disfrutar del silencio y también de mi propia compañía. Mis hijas me llamaban cada semana. Me contaban que Javier y su familia habían encontrado una casa de alquiler en las afueras. Una casa más grande, pero también más cara. Que Lucía había tenido que coger un trabajo de media jornada para poder pagarla. Que las cosas estaban tensas. Yo escuchaba, pero no preguntaba más. Había construido un muro alrededor de mi nueva paz, y no estaba dispuesta a que nadie lo derribara. Pero un martes por la tarde, llamaron a mi puerta. No esperaba a nadie. Fui a abrir, con un poco de cautela. Y allí estaba él. Javier. Estaba solo. Y su aspecto era completamente diferente al del hombre arrogante que había entrado en mi cocina hacía medio año. Parecía más delgado. Cansado. Había ojeras oscuras bajo sus ojos. Y en su mirada, no había ira. Había algo que tardé unos segundos en reconocer. Vergüenza. Se quedó parado en el rellano, sin decir nada, simplemente mirándome. Hola, mamá, dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. Mi primer instinto fue cerrar la puerta. Proteger mi paz. Pero algo en su mirada me detuvo. Le hice un gesto para que entrara. Entró en mi pequeño salón y se quedó de pie en el centro, mirando a su alrededor. Miró mis plantas, los cojines nuevos que yo misma había cosido para el sofá, las fotos sobre la cómoda. El piso es bonito, dijo. Es pequeño, pero es mi hogar, respondí. No le ofrecí asiento. Esperé. Se giró para mirarme. Y vi que sus ojos estaban húmedos. Mamá, he venido a pedirte perdón. Me apoyé en el marco de la puerta de la cocina. Crucé los brazos. Estoy escuchando. Respiró hondo. He sido un egoísta, dijo. Un completo egoísta. Toda mi vida. Siempre he pensado que estabas ahí para mí. Para solucionarme los problemas. Como si fuera tu obligación. Como si fuera tu único propósito en la vida. Se le quebró la voz. Se pasó una mano por el pelo, nervioso. Estos 6 meses han sido difíciles. Muy difíciles. Al principio, estaba furioso. Contigo. Con el mundo. Pero una noche, Lucía y yo tuvimos una gran discusión. Y ella me dijo algo. Algo que me dejó sin palabras. Hizo una pausa. Me dijo, el problema no es que tu madre no nos haya ayudado, Javier. El problema es que tú dabas por hecho que tenía que hacerlo. Que su vida entera tenía que detenerse para arreglar la nuestra. Escuché en silencio.
Cada palabra que decía era una verdad que yo había tardado 60 años en comprender. Ella tenía razón, continuó. Tenía toda la razón. Te he tratado como a un servicio, no como a una persona. No como a mi madre. Se acercó un paso. Yo no me moví. Mamá, dijo, y esta vez me miró directamente a los ojos. Y lo que vi allí me conmovió. Vi a un hombre, no a un niño. Un hombre que por fin estaba entendiendo el daño que había hecho. Me he dado cuenta de algo terrible, susurró. Me he dado cuenta de que, durante todos estos años, yo he conocido a mamá. La que cocina, la que cose, la que cuida, la que soluciona. Pero, nunca me he molestado en conocer a Isabel. No sé qué música te gusta. No sé cuál es tu película favorita. No sé qué sueños tenías antes de que nosotros naciéramos. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Y me gustaría, si tú me dejas, me gustaría empezar de nuevo. Me gustaría tener la oportunidad de conocer a la mujer que me trajo al mundo. Mi corazón, ese viejo corazón blindado, sintió una punzada. Una punzada de amor, de dolor, de todo a la vez. El amor de una madre nunca muere del todo. Simplemente, aprende a protegerse. Di un paso adelante. Saqué un pañuelo del bolsillo de mi delantal y se lo ofrecí. Él lo cogió. El respeto no se pide, Javier, dije, y mi voz era suave, pero firme. El respeto se demuestra. Día a día. Con acciones, no con palabras bonitas. Él asintió, secándose las lágrimas. Lo sé. Lo sé, mamá. No voy a volver a la casa, dije. Esta es mi vida ahora. Y no voy a renunciar a ella. No te lo pido, respondió rápidamente. No te pido que renuncies a nada. Solo te pido, una oportunidad. De vez en cuando. Un café. Una llamada para saber cómo estás. Nada más. Lo miré durante un largo rato. Vi al niño rebelde que había sido. Vi al joven egoísta en el que se había convertido. Pero también vi, por primera vez, al hombre que quizás, solo quizás, podría llegar a ser. Podemos intentarlo, dije finalmente. Pero despacio, Javier. Muy despacio. Tendremos que empezar de cero. Una pequeña sonrisa, la primera que le veía, asomó en sus labios. Una sonrisa tímida, llena de esperanza. Gracias, mamá, dijo. Gracias. Ha pasado un año desde aquel sábado que lo cambió todo. A veces, cuando me siento aquí, en mi balcón, con una copa de vino al atardecer, me cuesta creer que la mujer que soy hoy y la mujer que fui durante 60 años seamos la misma persona. Mi vida ahora es tranquila, pero no es vacía. Es una vida llena de pequeñas cosas. De las risas con Pilar en el mercado. Del orgullo que siento al aparcar mi coche azul en un hueco difícil. Del sabor de los tomates que cultivo yo misma. Es una vida tejida con hilos de mi propia elección. Mi relación con Javier está sanando. Empezamos despacio, tal y como le dije. Muy despacio. Al principio, era solo una llamada a la semana. Una llamada extraña, torpe. Ninguno de los dos sabía muy bien de qué hablar. Él me preguntaba por mis clases de cocina. Yo le preguntaba por su trabajo. No había peticiones. No había exigencias. Solo una conversación. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Un domingo, me llamó y me dijo que iban a llevar a los niños al parque. Y me preguntó, ¿te apetece venir? No dijo, necesitamos que vengas a cuidarlos.
Dijo, ¿te apetece? Esa pequeña palabra lo cambió todo. Fui. Y fue maravilloso. Jugué con Mateo a la pelota. Empujé a Sofía en el columpio. Me senté en un banco con Lucía y hablamos del tiempo y de las flores. Y cuando me cansé, simplemente me levanté y dije, bueno, chicos, me voy a casa. Y nadie me lo impidió. Nadie me hizo sentir culpable. Ahora veo a mis nietos a menudo. Pero en mis términos. Soy la abuela que los lleva a tomar un helado. La que les lee un cuento. La que los mima y los malcría un poquito. Ya no soy la cuidadora de emergencia. Soy, simplemente, la abuela. Y es un papel mucho más bonito. Dolores es feliz en mi antigua casa. La ha llenado de flores y ha pintado la cocina de un color azul intenso. A veces voy a visitarla. Y es extraño. Ya no siento que esa casa sea mía. Es solo un lugar lleno de recuerdos. Unos buenos, otros dolorosos. Mi hogar, ahora, está aquí. En estos 60 metros cuadrados llenos de luz. Mis hijas están contentas de verme feliz. Pareces 10 años más joven, mamá, me dijo Sofía el otro día. Y supongo que así es como me siento. Estoy planeando mi primer gran viaje. Sola. Con mi coche. Voy a conducir hasta Galicia, en el norte, para visitar a una prima que no veo desde hace 20 años. La idea me asusta un poco. Pero también me emociona. La carretera, la música en la radio, parar donde me apetezca. Es una aventura. Mi aventura. Miro la copa de vino en mi mano. El sol se está poniendo, tiñendo el cielo de colores anaranjados y violetas. Los geranios de mi balcón parecen joyas bajo esa luz. He aprendido mucho en este último año. He aprendido que el amor verdadero no es un cheque en blanco. El amor verdadero, para ser sano, necesita límites. Necesita respeto. He aprendido que la palabra no es una palabra egoísta. A veces, decirle no a otro es la forma más importante de decirte sí a ti misma. Y he aprendido la lección más importante de todas. Que el amor propio no es vanidad. Es una necesidad. Es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. No puedes dar agua de un pozo que está seco. Y mi pozo, durante demasiados años, estuvo completamente seco. Tardé 60 años en aprender a llenarlo. En aprender a cuidarme. En aprender a quererme. Tardé 60 años en entender que mi vida también me pertenecía. Miro el cielo, donde la última franja de luz se resiste a desaparecer. Mañana, el sol volverá a salir. Y yo estaré aquí para recibirlo. Tardé 60 años, sí. Pero ahora, por fin, siento que mi propio amanecer no ha hecho más que empezar. Y aquí, con el sol poniéndose sobre su balcón, termina la historia de Isabel. ¿Qué pensáis de su decisión? ¿Habríais hecho algo diferente en su lugar? Compartid vuestras reflexiones en los comentarios. Os aseguro que leo cada una de vuestras palabras. Si esta historia os ha hecho pensar o sentir algo, no olvidéis dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien creáis que también le puede llegar al corazón, y por supuesto, suscribíos al canal para no perderos los relatos que están por venir. Nos encontramos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista seas tú.